las pleuras, en los pulmones, en el mediastino, pero vamos a ver cómo, vamos a ver, como os he dicho, vamos a ver la parte sobre todo de cáncer pulmonar. La siguiente. Vamos a ver generalidades, etiología, clasificación histológica, estadiaje, cuadro clínico y procedimientos de diagnóstico. La siguiente, y tratamiento quirúrgico. Bueno, recordarles, ¿no?, que en América del Sur el cáncer de pulmón es el quinto visceral más frecuente. En mortalidad está en tercer lugar. En Perú la incidencia está en sexto lugar y la mortalidad en segundo lugar. Pero valgan verdades, no llevamos una buena estadística en el Perú. Como el cáncer pulmonar invade rápidamente el mediastino, por decir, invade el esófago, piensan que el paciente ha muerto, digamos, una enfermedad debida al esófago. O cuando invade el corazón o el pericardio, piensan que, digamos, el paciente ha fallecido por causa cardíaca. Entonces no hay un buen diagnóstico, por lo tanto, esa incidencia es falsa. ¿Por qué? Porque en la mayoría de países siempre está en los primeros lugares el cáncer pulmonar en hombres y mujeres. El adenocarcinoma es más frecuente ahora en hombres y mujeres. Algo importante es que debido al envejecimiento de la población, hay ya más enfermedades neoplásicas. Entonces, se prevé que el crecimiento, siempre la proyección al crecimiento de cáncer pulmonar, ejemplo, para el 2040, es un aumento de 72.5%. Sin embargo, la pregunta sería, ¿estamos preparados para atender a esa población? Los hospitales especializados como el INEM o los regionales están preparados para atender esa población, o estamos preparando, digamos, la construcción de nuevos hospitales, preparación de personal para atenderlos. La respuesta es no. Entonces, de una manera u otra, ustedes como médicos generales, al principio y después como especialistas, cuando vean un paciente con cáncer pulmonar, sepan por lo menos la forma, digamos, de diagnosticar precozmente y transferirlo pues a un lugar donde pueda ser diagnosticado mejor o pueda ser, digamos, tratado. La siguiente. No hay una relación causa-efecto todavía, un estudio que demuestre una relación causa-efecto. Sin embargo, hay unos estudios, sobre todo ya con el conocimiento de los oncogenes, por ejemplo, el CEMIC para cáncer de células pequeñas, el KIRAS, adenocarcinomas, algunas de lecciones pulmonares, alteraciones, ¿no?, genéticas que persisten. Ustedes saben que antes se pensaba que una alteración genética era como una gripe, ¿no? Uno alteraba genéticamente por radiación, etcétera. Pasaba el efecto y uno volvía a la normalidad. No es así. Se altera la genética, por ejemplo, por radioactividad, y eso queda como un gen recesivo, queda plasmado, escrito en nuestros genes. Y cuando hay, digamos, ¿no?, como, ¿no?, digamos, no hay mucha mezcla racial, etcétera, estos genes persisten y producen en su mayoría enfermedades neoplásicas. Algunas sustancias carcinogénicas, el tabaco, ni pensar. Uno por ética no debiera fumar, un médico no debiera fumar por ética, para dar el ejemplo, que de veras es un hábito muy nocivo. Algunos químicos como los hidrocarburos no combustionados, el cloro, tan comúnmente usado, puede causar irritaciones crónicas que devienen en cáncer. El asbesto en cáncer, sobre todo de pleura. Y la gente que maneja radiaciones, ¿no?, ya sea con el uso de láser, ya sea con el uso de rayos X, etcétera. Siguiente. Todo tipo de cáncer visceral depende de tres factores. Uno es el tipo histológico de la lesión, la otra es la localización y extensión de la lesión, y la otra es la respuesta inmunológica del paciente. La siguiente. Ustedes ven aquí en este cuadro cómo nosotros, para efectos de diagnóstico, pronóstico, ¿no?, ya no vamos y ahora se clasifica no tanto en estos 4 grandes grupos histológicos que hay de cáncer pulmonar, sino solamente en 2. El de células pequeñas, como cáncer pulmonar de células pequeñas, y el de células no pequeñas, que serían los otros 3 grupos. El tiempo medio de duplicación, miren cómo el de células pequeñas es rápido, mientras en los adenocarcinomas prácticamente 5 veces más lento. La siguiente. Igualmente la localización. Por ejemplo, nosotros, ¿por qué tratamos cáncer pulmonar?
Entre otras cosas, porque a partir de los años 2002, todos los hospitales nacionales tienen la obligación de tener unidades oncológicas. O sea, tienen la obligación de tener oncólogos para tratamiento quimioterápico. Inclusive antes de ello, era muy difícil que los hospitales nacionales tuvieran acceso siquiera a los medicamentos oncológicos. Ahora no, sobre todo a través del CIS. Se importan gran cantidad de medicamentos y se puede atender a gran parte de la población. Eso ha sido salvador para, ni siquiera, digamos, aumentando a partir de 2002 la cobertura con ayuda de los hospitales nacionales, se logra atender a todos los pacientes que tenemos, cada vez con mayor incidencia. Y es por eso que los problemas que ustedes ven a cada rato en las noticias, que faltan quimioterápicos, que falta en realidad cobertura de la atención al respecto. Ya falta mucho por hacer, pero sin embargo, eso demuestra también la falta de previsión, la falta de planificación que tenemos en nuestro sistema de salud. Nosotros, ejemplo, el cáncer, los adenocarcinomas tienden a ser periféricos, por eso son llamados cáncer de cicatriz. Tenemos un paciente con antecedentes de tuberculosis, con secuela fibrocavitaria, con retracción fibrótica, etc. Pero que además de ello tiene su adenocarcinoma, ¿no? O un paciente que aparentemente es un absceso pulmonar, que es un carcinoma de células escamosas. Entonces, esto es muy importante porque o tienen como dicen, una imagen en moneda, una radiopacidad redondeada, pequeña. Dicen, no, ¿qué cosa es un ganglio? No, esto de una enfermedad benigna, un tuberculoma, algo. Y de pronto no es eso, simplemente es una neoplasia. Por eso que cuando tenemos nódulos, cuando tenemos masas, ¿no?, pequeñas a nivel pulmonar al menos, no debemos verlo como una urgencia de diagnóstico. Llevar al diagnóstico porque solamente diagnosticado precozmente puede tener el paciente un ratito, perdón. Siguiente. Acá ven algunos marcadores tumorales. No se ven bien, pero eso lo vamos a repetir en otra filmina. La siguiente. Vamos a cambiar esto. Acá está el drenaje linfático pulmonar. El drenaje linfático pulmonar también es muy sencillo en el tórax. Es concéntrico, va de la periferia a la parte central. Primero dentro de los mismos pulmones. Siempre tenemos ganglios en cada subsegmento, después en cada segmento, después en cada bronquio lobar, y también colectores, digamos, de los bronquios derecho e izquierdo, todo dentro del parénquima pulmonar. Cuando tenemos ganglios, ¿no?, dentro del parénquima pulmonar, simplemente son N1. Cualquier ganglio dentro del parénquima pulmonar es N1. Y cuando pasan ya al mediastino se convierten en N2. Pero tienen que pasar primero al mediastino ipsilateral, o sea, del mismo lado, o a los subcarinales. Es por eso que la mayoría de procedimientos diagnósticos van referidos a descubrir si estos ganglios están tomados o no, para ver si tiene el paciente aún opción quirúrgica. Como después vamos a ver en la clasificación, cuando el paciente tiene ya un N2, o sea, compromiso de los ganglios ipsilaterales o subcarinales, el paciente ya entra en esta etapa en la cual es considerado ya inoperable, de mal pronóstico. En todo caso, se puede hacer solamente una operación paliativa con tratamiento quimioterápico o radioterápico complementario. Entonces, una vez que pasan, ¿no?, entonces hay 3 vías de diseminación extratorácica en el drenaje linfático. Uno es a través de los paratraqueales, inferiores, medios y superior, que ascienden hacia la parte de cervicales y escalenos del cuello. O sea, van ascendiendo hacia la parte, es por eso que a veces podemos palpar en un paciente con cáncer pulmonar ganglios en cervicales. Cuando entonces se van al mediastino y asciende por esos mediastínicos ipsilaterales hacia el cuello, es la primera vía de salida, digamos, extratorácica de las lesiones neoplásicas. Otra vía de salida es a través de los ganglios subcarinales,
están bien unidos, como después vamos a ver algunas tomografías, están prácticamente frente a frente con la aorta, con los ganglios paraórticos. Y ya atraviesan los ganglios de sucarinales, pues prácticamente ya están también en todos los paraórticos y sus ramas. Y una tercera vía de salida sería a través de los ligamentos triangulares. A ver, alumna, puede con el puntero, a ver, señáleme los ligamentos triangulares, que son los reflejos de las pleuras viscerales que unen los lóbulos inferiores con el mediastino. Esos ligamentos triangulares, nosotros siempre tenemos que cortarlos cuando hacemos una resección pulmonar. Ejemplo, una lobectomía superior, a fin de que no quede espacio en la cavidad pleural donde hemos sacado ese lóbulo, cortamos los ligamentos triangulares para que se movilice el resto del pulmón y pueda llenar ese espacio, esa cavidad. De lo contrario, se producen ahí unos empiemas, infecciones. ¿Puede hacer el puntero? Mover el puntero, ¿no se ve el puntero? Difícil, allá está. A ver, el ligamento triangular está dibujado en el mismo parénquima cerca a la parte interna, cerca al mediastino. Está a la parte externa, ¿no? A la parte interna, como unas comitas. Ay. Eso sería como las comas, ¿no? Que van del ilio hacia abajo. Eso sería más a su derecha. Bueno. Y cerca al esófago ve como ganglios moraditos. Esos ganglios serían los ganglios de ligamento triangular esquematizados ahí, que drenan en los periesofágicos, como después vamos a ver también en las tomografías, cómo podemos observar el esófago después solito y fácilmente podemos objetivar si hay ganglios o no periesofágicos. Y así entran a los periesofágicos, entrarían rápidamente a los peristomáquicos, enterales, etc. Esas son las tres vías principales, digamos, de salida extratorácica del drenaje linfático. La siguiente. Acá tenemos el TNM. Esta es la 8ª edición del American Joint Committee Cancer. Acá también es algo, ¿no? Se nota una clasificación bien extensa, pero ustedes no se deben hacer bolas. No es necesario que lo sepan de memoria, pero por lo menos tienen que saber la diferencia entre el T1 y T2. ¿Qué cosa es una tumoración T1? Una tumoración T1 es menor o igual a 3 centímetros de diámetro. O sea, cuando ustedes ven una imagen en tomografía, etcétera, menor o igual a 3 centímetros es un T1. Es la famosa imagen, como dicen, en sombra de moneda, un coin shadow, ¿no? Que ustedes hasta que no se demuestre lo contrario, deben pensar primero en cáncer pulmonar. Oh, es un nodulito pequeño, ya va a pasar. No, ¿qué ya va a pasar? Es urgente llegar al diagnóstico y urgente, si llega al diagnóstico, hacer el estadiaje para ver si tiene opción quirúrgica y o no. ¿Y qué sería el T2? Para esto el T1 dentro de la clasificación dice tumor menor o igual a 3 centímetros, rodeado por pleura visceral, que fibrobroncoscópicamente, y acá sí entra de cajón un procedimiento de diagnóstico que es la fibrobroncoscopía, no debe estar invadido el bronquio lobar. Cuando estoy haciendo esta definición del T1, simplemente estoy diciendo que es una tumoración que ni siquiera ha invadido el bronquio lobar, que está dentro del, digamos, en todo caso, dentro de un lóbulo, y puedo hacer una resección, una lobectomía, y puedo, digamos, resecar toda la lesión. Igualmente tenemos el T2, y es una tumoración mayor de 3 centímetros, que se ha subdividido ya conforme vamos a ver seguidamente. El T1 prácticamente se ha subdividido, ¿no? Ejemplo, acá se ha puesto el T1 mínimamente invasivo, que para nosotros todavía es revista de revistas, ¿no? El T1A solamente con, digamos, un tumor superficial, que puede ser diagnosticado, digamos, superficialmente, y sobre todo subdividido en el T1A, T1B y T1C. A ver, ponga el puntero para hacer el seguimiento, mi querida Abadi de Gada. El T1A, tumor, se ha subdividido, miren, el T1 prácticamente en 3 tamaños. Tumor menor o igual a 1 centímetro, el T1B en mayor de 1, menor o igual a 2, y el T1C
mayor de 2 menor o igual a 3. O sea, se ha subdividido en la tabla al centímetro. ¿Por qué lo ha subdividido al centímetro? Y ese es un acuerdo internacional, no solamente en cáncer de pulmón, para poder medir si el paciente, ejemplo, el paciente es inoperable, pero le hacen quimioterapia o radioterapia y ven que disminuye el tumor, evidentemente, ¿no? Tiene posibilidades a veces de ser operado previa quimioterapia y radioterapia. La dosis subcancericida lo operan. O sea, regresiona el estadiaje y de esa forma puede ser ya tratado, ¿no? Ejemplo por decir, ¿no? En tumores, ejemplo, hepáticos. En Europa sobre todo, cuando son mayores de 7 centímetros un tumor ya no es susceptible de trasplante. Menor de 7 centímetros, ya, entonces hacen que el tumor regresione 6 centímetros para poder evaluar si puede ser trasplantado. Bueno, tenemos el T2, que sería una tumoración mayor de 3 centímetros, de 3 a 5, acá también se ha localizado, y de 3 a 5, sería el T2A, mayor de 3, menor o igual a 4. Y el T2B, mayor de 4, menor o igual a 5. O sea, el T2 ya bien localizado de 3 a 5 centímetros. Y el T3 de 5 a 7 centímetros, que puede invadir la pared torácica, el pericardio, nervio frénico, etc. Y el T4 ya es un tumor mayor de 7 centímetros o que invade el mediastino. Y como les digo, ya puede invadir todas las estructuras mediastinales, ¿no? Incluido el frénico, diafragma, corazón, grandes vasos, esófago, cuerpos vertebrales, ¿no? O también que haya nódulos en lóbulos, ¿no? Diferentes ipsilaterales, o sea, de pronto hay un nódulo en lóbulo superior y lóbulo inferior, de frente es un T4, y que como vamos a ver después, un T3, un T4 prácticamente lo convierten en la etapa inoperable de estos pacientes. El pronóstico es malo. Después tendríamos los nódulos, N0 sin nódulos regionales ni nada. El N1 sería dentro del mismo pulmón comprometido, con nódulos dentro del mismo pulmón. Tiene su neoplasia en el lóbulo medio, pero además tiene en el bronquio el lóbulo medio o en el bronco intermedio, etcétera. Tiene ganglios, ¿ya? Entonces eso sería el N1, dentro del mismo parénquima pulmonar. El N2 ya sería dentro del mediastino ipsilateral y o los subcarinales, ¿no? Como yo siempre repito, por ejemplo, yo soy miembro fundador de la Sociedad Sudamericana de Cirugía de Tórax. Siempre iba pues a los congresos, bueno, ahora ya no voy tanto, pero iba pues como haciendo un poco de turismo también, llevando mis casitos de secuela de tuberculosis, de atidosis, etcétera, etcétera. El 99.5% hablaba de cáncer pulmonar. Y es ahí casualmente, a raíz de uno de esos viajes, donde conversando con mis amigos, se admiraron, eso fue antes del 2002, ¿no? De que solamente tuviéramos una institución que tratara cáncer en el Perú, cuando la tendencia era mayormente ampliar la cobertura y sobre todo el diagnóstico precoz. Y por eso llegué decidida, justamente era director en el 2002, y me acuerdo bien en coordinación con el director de entonces, el doctor Vallejo, del INEM, y presentamos el tema al doctor, que era ministro, el doctor Solari de la Fuente, y inmediatamente se planificó y se dio la resolución para que se crearan las unidades oncológicas a nivel de hospitales nacionales. Muy bien. Tenemos el N3 ya, metástasis contralaterales, ¿no? O iliares o nódulos supraclaviculares, de frente también ya son N3. El M0 sin metástasis distantes, el M1A con derrame pleural, ¿no? O pericárdico, o nódulos, ¿no? En lóbulos contralaterales. Tiene una lesión en el lado derecho, pero tiene un nódulo en el lado izquierdo, de frente, es el M1A. El M1B cuando hay metástasis extratorácicas.
El M1C cuando hay múltiples metástasis extratorácicas, mayor de uno, o en otro órgano, mayor de un órgano. ¿Ya? Esa sería la clasificación que se utiliza actualmente. Muy bien, la siguiente. Y llegamos a las etapas, acá también ¿no? Acá lo más importante es saber que a partir de la etapa 3A, el paciente solamente, el pronóstico es reservado. Y en todo caso se hace solamente cirugía paliativa. Paciente que le ha invadido la pared pleural y le duele tremendamente la lesión y es resecable, se puede resecar. Y definitivamente se le da una mejor calidad de vida al paciente. Entonces acá ven en colores. ¿No? Lo ideal sería diagnosticar en el 1A y en el 1B. ¿Cuál sería entonces el 1A? El T1, perdón, el T1, la etapa 1A. Se subdivide en tres. 1A1, 1A2 y 1A3. Lo hemos dicho al centímetro, ¿no es cierto? Sería con el T1A, T1B, T1C. Y por supuesto sin nódulos dentro del mismo parénquima pulmonar. Esto mayormente, ejemplo, nosotros hemos tenido un gran avance en nuestro hospital, hace más o menos 12 años, con la adquisición de nuestro toracoscopio para cirugía toracoscópica. Porque desde esa vez nos ha permitido rápidamente, en lugar, digamos, de estar inclusive ya, ¿no? Pequeñas lesiones, entramos rápidamente no solamente a hacer el diagnóstico histológico de la lesión, sino a resecarlo. Y de paso observar todo el mediastino, o si tiene ganglios en otros lugares, etcétera, etcétera. Entonces, damos un buen tratamiento y sobre todo damos un tratamiento rápido. Estamos viendo que a ver cómo va la biopsia, etcétera, sabiendo que, ejemplo, las biopsias por aspiración tienen baja sensibilidad. ¿Ya? Entonces, de esa manera hemos acortado en realidad rápidamente el diagnóstico. Antes, para hacer el diagnóstico, tenían que llegar a toracotomías exploradoras, que eran tremendas toracotomías, de más casi 20 centímetros. Ahora ya no hacemos eso, hacemos simplemente pequeños cortes para una toracoscopía. Si se puede hacer la extracción de la lesión, mejor. Y si hay necesidad de abrir, hacemos una toracotomía uniportal más grandecita o una mini toracotomía. Pero ya se soluciona el problema. Tenemos la etapa 1B, ¿no? Con el T2A, o sea, una tumoración de 3 a 4 centímetros. Y después pasaríamos al 2A, que sería con el T2B, que es de 4 a 5 centímetros, ya lo ponen 2A. ¿No? A ver, sígame con su puntero, delegada. Después tendríamos los 3B. El 3B en amarillo, ¿no es cierto? Con N0, con el T3, o sea, de 5 a 7 centímetros. ¿Ya? Y con el N1 hasta el T2B, o sea, hasta 5 centímetros. De 5 a 7, cuando no hay ganglios, es un 3B. Perdón, un 2B. Y cuando hay ganglios unilaterales, parenquimales, hasta el T2B, es 2B. Y después ya entraríamos, fíjense, a la etapa 3A en celeste. Aquí, lamentablemente, como lo digo ya en la etapa 3A, es el pronóstico reservado. ¿Qué sería la etapa 3A? Mayor de 5 centímetros con N1, ¿no? Mayor de 7 centímetros con N0, ¿no? Esa, mayor de 7 centímetros con N0, basta el tamaño, ahí manda. ¿No? Con mucha pena vemos pacientes, de ejemplo, que vienen ya así con tumores grandes y que en meses anteriores han tenido tumores pequeños, pero se han pasado mirándose, consultando, han tomado un desgano en el diagnóstico y la lesión simplemente avanzó a etapas ya inoperables. Igualmente ya cuando tiene N2 en el 3A, ¿no? Hasta el T2B, o sea, hasta 5 centímetros. ¿Ya? Ya seguiríamos con el 3B, sobre todo presencia N2 mayor de 5 centímetros, o con N3 hasta T2B,
Tenemos el 3C, solamente ya para tumores grandes, ¿no? Mayor de 5 centímetros y con N3 sobre todo. Y la etapa 4. Acá lo más importante es saber cuál es la etapa 3A, cuál es ya la etapa en donde el pronóstico es reservado, ¿no? Sobre todo para el cáncer pulmonar de células no pequeñas, porque lamentablemente, como el cáncer pulmonar prácticamente es asintomático, crece rápidamente, ejemplo, en el de células pequeñas, invade el mediastino y el paciente no tiene a veces ni molestias, solamente ya por el compromiso del órgano mediastinal presenta alguna sintomatología. Muy bien, la siguiente. Igualmente acá, en relación al tumor y los estadios, la siguiente, si después lo ven. Acá tenemos, tampoco, no hay un marcador tumoral específico. Es cierto, se ha avanzado algo, pero todavía a nivel de cáncer pulmonar todos son indirectos. O sea, no en todos los pacientes presentan. Hay porcentajes que tienen baja todavía sensibilidad y especificidad. Ya después lo leen eso. La siguiente, a ver. También cáncer en general, la siguiente. Y sobre todo, entonces, el cáncer pulmonar es asintomático. ¿Cuándo duele? Cuando está cerca de estructuras, sobre todo parietales, que tienen gran inervación sensitiva. Hay que ver siempre los factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, fumador, trabaja en rayos X, etc. Algo también que hay que evaluar y tratar de ver siempre es de que inclusive nosotros todos tenemos mucha reticencia a hacernos chequeos. ¿Cuál es la única forma en pacientes sobre todo de alto riesgo? Hacer sus chequeos preventivos, por lo menos su radiografía cada año, ¿no? En otros países inclusive les hacen su fibrobroncoscopía anual en pacientes de alto riesgo. Y el cuadro clínico que es variado, pues. La tos puede ser de múltiples características, pero algo muy importante dentro del cuadro clínico es el dolor torácico. Nosotros tenemos pacientes con quistes hidatíricos, tamaño de una naranja o una pelota de fulbito, ¿no? Que de pronto, ¿tiene dolor? No, tengo un ligero ardor en la espalda. Pero en cáncer pulmonar a veces desde pequeñito, caramba, sobre todo si está situado cerca de la pleura parietal, duele, con un dolor de gran intensidad que no tiene posición antálgica. ¿Verdad? Entonces eso hay que tenerlo bien presente. Y ya lo demás depende de la invasión del órgano. Siempre me gusta preguntar esto porque esto les ayuda a ordenarse un poco. A ver, Edwin, ¿qué va a presentar al examen físico un paciente que tiene derrame pleural? Bueno, doctor, puede presentar un típico dolor pleurítico, también puede presentar disnea, puede presentar taquipnea, diferentes tipos de sintomatología, ¿no? Al Muy examen, al examen físico puede presentar, si no me equivoco, si es derrame pleurítico, matidez, ¿no? Si no me equivoco, y entre otras cosas. Edwin, has empezado muy bien, pero después te has estancado con una muletilla. Muletilla significa, si no me equivoco, ¿no? Tú tienes que estar seguro de lo que hablas. Es Está como bien, decir, doctor. perdóneme que no me he preparado. Si está diciendo que él no te has preparado, pues no. Entonces tú Doctor. tienes que adquirir esa soltura para todos los alumnos. Yo te felicito, al principio empezaste muy bien, pero acuérdate bien que todo tiene que ser sistemático. Por ejemplo, en otros países ya, para tú revalidar el título, te dan al paciente y tú tienes que exponer al paciente después ante un jurado. Entonces, si me parece esto que el otro, quedas mal. Pero tú tienes muy bien, diste toda la definición a la inspección, ¿no? Después que seguirá de la palpación, cómo están las vibraciones vocales disminuidas o abolidas. Después sería la auscultación, o la percusión, perdón, ¿no? Muy bien has dicho, matidez, ¿no? En el lado comprometido con derrame pleural. Y después sería la auscultación. Auscultaríamos que podría auscultar frote pleural, podría estar disminuido o abolido ¿no? Digamos, el vesicular, o podrías escuchar, inclusive tú, podrías escuchar tú ¿Vectoriloquia?
pectoriloquia, áfono y todo. Entonces con eso te adornas y con eso simplemente quedan bien y hacen quedar bien a la universidad. Porque eso cuando te van a preguntar, cuando estés tú en una ronda de ejemplo de ¿cómo se llama? De visita médica o estén en una junta médica. A ver, alumno tal, interno tal, diga. Entonces en ese momento tú vas a hacerlo con soltura y vas a decir, ¿de qué universidad es? Villarrealino. Muy bien. Pero si lo haces mal, ¿de qué universidad es? ¿Qué haces quedar mal a la universidad? ¿Entiendes? Muy bien, entonces todos practiquen comunicación filmándose. ¿Ya? Estamos en un salón público, así que disculpen si hay un ruido agregado. A ver la siguiente. Bien. Bueno, la indicación quirúrgica, ¿no? Eso ya es para especialistas. La siguiente. Acá tenemos los procedimientos diagnósticos. Acá también, a ver el siguiente cuadro. Nunca se olviden del siguiente, este cuadrito no se olvide, porque esto es básico para poder ver, ¿no?, la sensibilidad y especificidad. Ustedes cuando, ejemplo, se refieran a un procedimiento diagnóstico cuando hagan sus tesis, simplemente van a tener que determinar la sensibilidad del procedimiento y la especificidad. Acuérdense bien que en este cuadrito, ¿no?, el procedimiento diagnóstico puede ser positivo en el paciente enfermo y negativo en el paciente sano. Y la enfermedad puede ser positiva, ¿no?, en el paciente enfermo y negativo en el paciente sano. Entonces, ¿qué sería sensibilidad? La segunda columna, ¿no?, que se habla siempre de sensibilidad, por eso en porcentajes. Sensibilidad sería el porcentaje de procedimientos diagnósticos positivos en pacientes que tienen la enfermedad. Y especificidad sería el porcentaje de procedimientos diagnósticos negativos en pacientes sanos que no tienen enfermedad. Esto también es muy importante, ¿no? Por eso en eso se basa la mayoría de diagnósticos, ¿no? Con cada vez, digamos, los exámenes de procedimientos diagnósticos van a ser más específicos, ¿no? Porque el PCR, bueno, un ratito. Entonces, esto es muy importante, ¿ya? Entonces, no se olvide la sensibilidad y la especificidad del procedimiento diagnóstico. Por ejemplo, el PCR, el famoso PCR para la COVID, ¿no es cierto? Algo que tiene una gran especificidad, entonces, ¿es negativo? Pucha, ya estoy sano, dices. Igualmente hay una prueba de inmunodifusión para Aspergillus, 100% de especificidad. Se hace la prueba, bien hecha, y es negativa, quiere decir que está 100% seguro que no tienen enfermedad. A ver la anterior. Esto también vamos a tener que cambiar porque en realidad lo que usamos más son rayos X de esputo, cuando eso es la fibrobroncoscopía. Rayos X simple también nos ayuda porque podemos inquirir si tiene radiografías anteriores. La tomografía lineal ya no la usamos. La tomografía se obtendrá así, o espiral multicorte, la resonancia magnética a veces cuando hay disquisiciones diagnósticas, ¿no? La VIPA también, sobre todo en casos ya inoperables. La toracocentría pericarditis también puedes hacerle. La mediastinoscopía también ya poco lo usamos porque tiene áreas ciegas y para hacer mediastinoscopía tienes que hacer con anestesia general. Entonces, en lugar de hacer la mediastinoscopía, hacemos ya la cirugía toracoscópica o toracoscopía, que nos sirve no solamente para el diagnóstico, sino también para el tratamiento. Y las gamografías, que bueno, sirven para ver metástasis extrapulmonar. La siguiente. La siguiente. Acá ven también, miren, ejemplo, imagen moneda, ¿no? La radiografía no hay imagen patognomónica, su sensibilidad es 35%, la especificidad es 60%, pero fíjese, pero a veces vale para preguntar si tiene radiografías anteriores. Le trae con mucha pena en muchos pacientes, vemos que tienen radiografías de hace 6 meses, donde era una imagen moneda, pero ahí vienen acá ya con derrame pleural o con tremendas masas. Ya la siguiente. La siguiente, la fibrobroncoscopía, también que van a ver ahí en algunos
poderes con la doctora Bautista, nos ayuda bastante porque vemos todos los bronquios, hasta bronquio segmentario. Podemos ser aspirado de todas las secreciones durante el procedimiento y hacer un block cell, o sea, un análisis, un papanicolau del centrifugado de las células, la fibrobroncoscopía. ¿Ya? La siguiente. Y las bipas también, en casos inoperarios de tremendos tumores, le hacemos de frente una biopsia por aspiración con guía tomográfica. La siguiente. Y las tomografías, por favor, miren tomografías. En YouTube hay cualquier cantidad de tomografías. Mírenlas, remírenlas. Acostúmbrense a ver tomografías. Siempre nosotros no podemos operar a un paciente que no tiene tomografía. Ya, entonces acostúmbrense a ver las estructuras, pero también igualito, como ustedes veían al principio cómo se veía una radiografía, siempre uno no miraba nada, ¿no? Igualito. Se van a acostumbrar, digamos, con su ojito a ver todas las estructuras. A ver la siguiente. Ya sabe que tiene varias incidencias la tomografía, ¿no? La axial, la coronal, la sagital, ¿no? Pero en este caso las axiales es como si hubiéramos cortado al paciente en dos y estamos viendo de los pies. Miren a la altura de la tráquea. La siguiente. Miren cómo acá las estructuras vasculares, o sea, las ramas de la arteria pulmonar son radiopacas y las estructuras bronquiales son radiolúcidas, van como en cañón de escopeta, donde hay un vaso, rama de la pulmonar, hay un bronquio. Por ejemplo, acá se ve, miren, en la salida del glóbulo superior derecho con el segmento anterior. A ver, señala el segmento anterior, delegada. Derecho, anterior derecho, en el lado derecho, ese es el izquierdo, derecho. Ah, está el bronquio, lóbulo superior, pero para arriba, paradito como un arbolito, es el segmento anterior radiolúcido con su arteria, ¿no? Más a su derecha. Perdón. Ah, esa es la salida del segmento anterior. Miren cómo van a ver ustedes poco a poco. Y el posterior, miren, es un poco oblicuo, que está para abajo. Porque acuérdense, es como si el paciente esté echado, ¿no es cierto? Todo para abajo la columna, para abajo la parte inferior. La siguiente. Igualito, miren, bronquios intermedios. La siguiente. Miren cómo van a ver en la salida del lóbulo medio. A ver, delegada, ¿dónde está el lóbulo medio? Se ve clarito, el lóbulo medio del lado derecho. B4, B5. Eso, muy bien. Ya, miren cómo se ve, qué bonito, como una B, ¿no? Lateral y media. Por favor, miren tomografía. ¿Ya? La siguiente. Los basales, plan al revés, medial anterior, lateral y posterior. La siguiente. Y llegamos a la ventana pulmonar. Acá ya no vemos las estructuras pulmonares, pero vemos las estructuras mediastínicas y los grandes vasos. La siguiente. Miren acá cómo vemos los paratraqueales. En el lado derecho es fácil ver los paratraqueales porque todos los ganglios están detrás de la vena cava superior. La siguiente. Miren cómo acá en el primer cuadro, a ver, señálenme la vena cava superior cortado, que está como un circulito al lado del botón aórtico. Esa sería la cava superior. Ahí serían los ganglios retrocavos, se llaman. Toda la cadena paratraqueal derecha estaría en ese nivel, a nivel de los cava superior. Y los del botón aórtico estarían a nivel del botón aórtico. A ver, señálenme la tráquea. Muy bien. Ah, no. Ahí está, muy bien. ¿Y el esófago? Atrás, más abajo. Ese sería el esófago. Miren qué bonito se ve todo, ¿ven? Poco a poco ustedes van a ver de todo. Ahora, en el otro cuadro, miren, hasta la vena ácigos. Ya más abajito se ve la vena ácigos que está yendo en la cava superior y se ve ya el botón aórtico partido en dos, ¿no es cierto? La aorta ascendente para adelante y la descendente para abajo. ¿Ya? Muy bien. La siguiente. Miren cómo acá ya vemos a nivel de la carina, en el primer cuadro. No hay ganglios subcarinales acá, pero miren cómo podemos ver inclusive el tronco y la pulmonar en el primer cuadro, la rama derecha, la rama izquierda que ya pasó, la aorta ascendente, la aorta descendente, la cava superior. ¿Ya? Inclusive el otro lado vemos un poco de ventrículo derecho en el segundo cuadro, en el tabique interventricular. Poco a poco miren más. La siguiente.
Miren acá, un ganglio, ¿no? Patológico subcarinal. Por ejemplo, cuando hacemos la fibrobroncoscopía, observamos la carina una vez que anestesiamos la tráquea, la carina que se mueve. Entonces decimos carina cortante porque es bien delgadita, cortante, móvil. Pero de pronto vemos como una chancaca ahí, que casi ni se mueve. Ya está tomado ganglios subcarinales. O sea, con la fibrobroncoscopía podemos objetivar nosotros si ya están tomados los ganglios subcarinales. Muy bien. El siguiente. Acá también miren, el tumor está creciendo dentro de los bronquios. La siguiente. Una reconstitución tridimensional. Ganglios subcarinales presentes y traqueobroncales, en este caso también izquierdos. La siguiente. Y vamos más abajo. Miren cómo en el primer cuadro ustedes pueden ver la aurícula izquierda. A ver, señálenme la aurícula izquierda. Más abajo, esa sería la derecha. La izquierda es abajo. Esa es la aurícula. Pero miren que ya, el tabique interauricular, el talículo ventrículo auricular. Y en el otro cuadro más o menos se insinúa ya las 4 cavidades, aunque la izquierda se ve chiquita. La siguiente. Miren cómo en la parte inferior el esófago y la aorta descendente prácticamente están separadas. Señálenme en el segundo cuadro el esófago, a ver, mi querida delegada. Miren, ves como un arito, ¿no? Como un anillo, un aro. No hay estructuras alrededor. Ahí ustedes podrían ahí ver un ganglio perisofágico. Claro, sería una opacidad que aparece y desaparece. Antes se consideraba 1 centímetro, ahora se considera ya hasta de 6 milímetros puede tener un ganglio, puede ser positivo para neoplasia. ¿Ya? Miren. Entonces, fácilmente ustedes pueden ver con una ventana mediasténica las estructuras mediastinales. La siguiente. Acá tenemos el equipo de toracoscopía, nuestro equipo de alta definición. Con eso podemos, la verdad que avanzamos tremendamente. No solamente para patología maligna, sino para patología benigna. Rápidamente podemos nosotros objetivar todo. Y hacer, como les digo, no solamente el diagnóstico, sino el tratamiento también. ¿Ya? Muy bien, la siguiente. Esto también después ya lo leen. No, eso para que se den cuenta es un cuadrito que ayuda a ver cómo con la toracoscopía prácticamente se llega a todos los ganglios, mientras que con otros procedimientos no se llega a todos los grupos ganglionarios. Lo siguiente. Avance hasta el cuadro, por favor. Tratamiento quirúrgico. Esto después lo ven, de revista a revistas, ¿no? Acá. Miren cómo hasta la etapa 3A estamos hablando de cáncer pulmonar de células no pequeñas, ¿no? Como hasta la etapa 2B es resección, con buena posibilidad de curación completa. Ya a partir de la etapa 3A disminuye la supervivencia, pero se puede operar, como les digo, algunas veces paliativamente. ¿Ya? ¿Cuándo se llama tratamiento adyuvante? Cuando después de la cirugía tú le das quimioterapia o radioterapia, y eso ya lo maneja el oncólogo, complementaria. ¿Y cuándo se llama neoadyuvancia? Cuando tú, antes del tratamiento quirúrgico le haces todo, ¿no? Quimioterapia, radioterapia, disminuye el estadiaje y puedes operar. Eso es lo que tenemos ahora en nuestro hospital. Nuestros médicos oncólogos dicen, doctor, ya está en una etapa operable. Pero mándelo pues al INEM. El INEM tiene que esperar largas colas o tener, digamos, ¿no? O tener acceso, sobre todo, a los seguros privados. De lo contrario, se hace prácticamente imposible que un paciente pueda ser operado en otros sitios. Por eso la necesidad que ustedes tengan en claro llegar al diagnóstico rápidamente, ¿no? De estos pacientes para que aún tengan oportunidad. Cuando, por ejemplo, indicamos la tomografía, tiene que ser con contraste preferiblemente, aunque algunos pacientes no pueden hacerse con contraste, ¿no es cierto? Con insuficiencia renal, etcétera. Pero se hacen con contraste y aprovechamos para hacerle de cráneo, de tórax y de mi abdomen superior para hacer un barrido. ¿Alguna pregunta, queridos alumnos?
Yo pienso que es lo básico que hemos repasado. Y algo muy importante es más bien ya pasar al seminario. ¿Ya? Así quedamos entonces. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días. En cuanto estén listos, empieza nomás, por favor, el seminario. Sí, doctor, está bien. 2 minutos máximo. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. ¿Se me logra escuchar bien? Bueno, ¿Se puede ver? escucha muy bien, muy bien, muy bien. Ya, perfecto. Ya como vemos ahí la diapositiva, el día de hoy vamos a ver el tema de traumatismo torácico. Los ponentes son mi persona, Vera Sánchez Verónica, mi compañera Dariana, Vera Fernández Dariana, Vera González Yang, Villanueva Vaca Ede. Entonces, este tema del traumatismo torácico es de gran importancia para nosotros que nos estamos formando como médicos, ya que justamente esta patología sigue siendo la principal causa de muerte después de un trauma justamente en la parte torácica y sobre todo constituye la principal causa de muerte en el segmento etario de los pacientes menores de 40 años. Ya. Después tenemos que, en cuanto a la importancia de esta patología, es que sobre todo las lesiones torácicas se presentan posterior a mecanismos contusos, como se mencionó, y que sobre todo constituye más del 75% de las muertes por trauma, ¿no? Y sobre todo la importancia en este curso es que un 10 a 15% de los pacientes con trauma torácica van a de todas maneras requerir una resolución quirúrgica. Siguiente. Bueno, continuando con la parte de la etiología, en este caso las lesiones del tórax más importantes van a deberse justamente por una rotura aórtica, por una lesión cardíaca no penetrante,
por un taponamiento cardíaco, por un tórax inestable, un hemotórax o un neumotórax, y en este caso puede ser un neumotórax traumático, un neumotórax abierto, un neumotórax a tensión, y le suma hemotórax más un neumotórax sería un hemoneumotórax, una contusión pulmonar, y no olvidar también las lesiones óseas, ¿no? Que suelen ser muy comunes en estos casos de trauma torácico, como por ejemplo una fractura de costilla, una fractura de clavícula, muy raramente una fractura de la parte del esternón o la escápula, ¿no? Pero también puede ser dañados, por ejemplo, el esófago o el diafragma. Siguiente. Ya, cuando hablamos de la fisiopatología, básicamente la mayor parte de la morbilidad y la mortalidad del traumatismo torácico va a ser justamente porque se afectan estos dos mecanismos, ¿no? En cuanto a la respiración y la circulación, o también puede ser ambos mecanismos. Cuando hablamos de lesiones que dañan directamente el pulmón o las vías respiratorias, hablamos, por ejemplo, de una contusión pulmonar o una interrupción traqueobronquial. Cuando hablamos de lesión justamente en la parte pulmonar y el árbol traqueobronquial, estamos hablando de que hablamos en este caso del aire que ha ingresado, por ejemplo, a los tejidos blandos, del tórax o la parte del cuello, hablamos de un enfisema subcutáneo. Cuando hablamos de que justamente el aire ha logrado ingresar al mediastino, hablamos de un neumomediastino, ¿no? Entonces, vamos a ver que dependiendo si es un daño directo a los pulmones o quizá un mecanismo de alteración, va a verse las patologías diferentes, ¿no? Como justamente cuando hablamos de lesiones de la mecánica respiratoria, tenemos, por ejemplo, el neumotórax o también al tórax inestable, ¿no? Cuando hablamos del neumotórax a tensión, en este caso no solo es afectada la parte respiratoria, sino también la parte de la circulación, ya que el neumotórax a tensión es justamente la acumulación de aire en el espacio pleural bajo presión, y esto ocasiona una compresión en los pulmones, y también con esto también agregado, hay una disminución del retorno venoso al corazón. Ya. Ahora, yendo a la parte de la circulación, en este caso tenemos tres mecanismos. Está la hemorragia, la disminución del retorno venoso y la lesión cardíaca directa. Cuando hablamos de la hemorragia o el sangrado, básicamente estamos hablando del hemotórax, ¿no? Ahora, esto puede ser masivo, puede también ocasionar una implicancia a nivel de la respiración. Cuando hablamos de la disminución del retorno venoso, estamos hablando de que dificulta el llenado cardíaco, causando de esta manera hipotensión. Ahora, cuando hablamos de una disminución de retorno venoso, por ejemplo, un neumotórax a tensión, cuando hablamos de una lesión cardíaca, básicamente la lesión cardíaca, en este caso contundente, podría llegar a una insuficiencia cardíaca o anomalías de la condición en el paciente, cuando, por ejemplo, se ha dañado el miocardio o las válvulas del corazón. Siguiente. En cuanto a los signos y síntomas, el principal signo es el dolor de pecho y generalmente empeora con la respiración. También tenemos la disnea, el paciente cursa con una dificultad respiratoria, puede haber equimosis en la zona, también podría estar presente la hipotensión o el shock. La distensión venosa también podría ocurrir en neumotórax a tensión o en taponamiento cardíaco. También disminución de los ruidos respiratorios por un hemotórax, por un neumotórax. La tráquea puede desviarse lejos del lado del neumotórax a tensión. En cuanto al tórax inestable, como se mencionó anteriormente, es básicamente cuando consiste en que el segmento de la pared torácica se mueve paradójicamente, ¿no? Es decir, a la dirección opuesta del resto de la pared torácica. Como se mencionó también en la parte del enfisema subcutáneo, que puede al momento de la palpación, se puede encontrar un crépito, una contracción en la palpación, ¿no? En cuanto al neumomediastino, también puede ocurrir lo que viene a ser el signo, podemos ver el signo de Amann, ¿no? o el Amann-Crunch, que es un signo patognomónico del neumomediastino. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico de los traumatismos torácicos, es importante primero ver la evaluación clínica. Vamos a ver que el diagnóstico del tratamiento va a comenzar desde la evaluación primaria y se va a basar en los hallazgos clínicos. En el examen físico hay que ver la profundidad, la simetría de la pared torácica, hay que ver la pared torácica si está entera, hay que palpar, inspeccionar también la parte del cuello. Claro que no vamos a palpar, ¿no? si hay heridas torácicas penetrantes evidentes, ¿no? Es importante también la auscultación pulmonar. En los pacientes que tengan dificultad respiratoria, esos deberían ser monitorizados mediante oxigenación, ¿no? Oximetría de pulso, o de repente pruebas que se la haga, ¿no? Pruebas de gases arteriales, o la capnometría en los pacientes intubados.
Es importante también en la evaluación clínica las pruebas de laboratorio, por ejemplo, básicamente. Ya, perdón, cuatro básicamente. La primera sería un hemograma completo para detectar que hay una hemorragia en curso o no la hay. La segunda, un AGA, básicamente para monitorizar al paciente con hipoxia o que tenga dificultad respiratoria. El tercero serían los marcadores cardíacos, por ejemplo, troponina o CPK-MB, justamente para descartar que hay una lesión cardíaca. Y el cuarto sería un electrocardiograma, para justamente en pacientes que tengan lesión cardíaca para descartar que se haya ocasionado una arritmia o un trastorno de la conducción. Después tenemos las condiciones inmediatamente mortales o rápidamente corregibles. Ahí están las 5 más importantes: el neumotórax de tensión, el neumotórax abierto, el tórax inestable y el taponamiento cardíaco. En cuanto a los pacientes con dificultad respiratoria, ¿no?, que tengan lesiones graves, hay que tener en cuenta el neumotórax a tensión o hipertensivo, el neumotórax abierto, el hemotórax masivo, el tórax inestable. Ahora, los pacientes que van a cursar con obstrucción de las vías aéreas, ¿no?, parcial o completa, estos pacientes deben ser intubados inmediatamente. Siguiendo con lo que viene a ser la parte de los estudios por imágenes, mis compañeros van a incidir más profundamente sobre eso. Yo solamente voy a hablar de manera general. En estos casos, el examen que se tiene que hacer de todas maneras es la radiografía de tórax. Cuando salgan los resultados de eso, vamos a poder diagnosticar un neumotórax, un hemotórax, una fractura, en el caso ahí en la zona, en la clavícula y todo ello. Y es importante hacer el seguimiento, ya que también con el tiempo, con el evolucionar de las horas, vamos a poder ver que de repente las imágenes van a poder cambiar. También es importante cuando hablamos de lesión aórtica, como vemos la tercera viñeta, nos indica, ¿no?, que en caso de lesión aórtica habría que adicionar a la radiografía de tórax una tomografía de tórax y también una aortografía o un ecocardio transesofágico. Y bueno, eso sería en cuanto a la parte de las generalidades. Doy paso a mi compañero para que puedas seguir continuando con la exposición. Bien, ¿se me escucha? Disculpe. No, Sí se no me escucha. escucha. Perfecto. Muy bien, Bien. muy bien. Continúe. Bien, entonces, buenos días, compañeros. Vamos a continuar entonces con la parte de traumatismo torácico cerrado. Bien, en lo que respecta al traumatismo torácico cerrado, ¿no?, vamos a ver que es una lesión traumática no penetrante, no penetrante. Esto es muy importante para diferenciarlo del traumatismo torácico abierto, de la cavidad torácica, ¿no? Las lesiones traumáticas torácicas se clasifican según entonces el mecanismo de lesión, ¿no? En lesiones cerradas, como también se le llama contusas, o penetrantes, ¿no?, que ya vendría a ser la parte que va a tocar mi compañera Dariana. Entonces, vamos a ver que se van a poder lesionar diferentes estructuras, ¿no?, incluyendo la pared torácica, como por ejemplo las costillas, el esternón, los pulmones, el corazón, los grandes vasos sanguíneos y el esófago, como ya adelantó un poco mi compañera Verónica. Entonces, la extensión y el tipo específico de lesión traumática torácica pueden identificarse mediante los antecedentes y un examen físico adecuado, ¿no?, respaldados por supuesto, lo más importante, como ya también dijo mi compañera Verónica, la imagenología, ¿no? La radiografía, sobre todo, una imagenología adecuada. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces aquí tenemos una breve descripción general de lo que es un traumatismo torácico cerrado, o lo que vendría a ser también el contuso. Es una lesión y patología producida por fuerzas cinéticas, va a decir por fuerzas de movimiento, en lo cual no va a provocar una penetración en la cavidad torácica. Vamos a ver que usualmente estos traumatismos torácicos cerrados no van a requerir alguna intervención quirúrgica mayor, ¿no? Van a evolucionar favorablemente hasta en un 85% al ser tratados con pleurotomía y también con medicamentos. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en cuanto a la epidemiología, vamos a ver que en Estados Unidos aproximadamente es de 12 a 1 millón cada día. El 33% va a requerir un ingreso hospitalario. Es responsable del 20 al 25% de todas las muertes, más que todo por colisiones de vehículos motorizados, que ya vamos a ir a eso. Los factores de riesgo asociados en un pronóstico podría ser la edad avanzada y también el índice de severidad, ¿no?, de lesiones elevado. Siguiente diapositiva, por favor.
En cuanto a la etiología, aquí lo tenemos muy claro, la causa más común de la que se produzca un traumatismo torácico cerrado son los accidentes automovilísticos, ¿no? Los cuales son la causa más común. Otras causas también podrían ser, por ejemplo, las caídas, vehículos que atropellan a peatones, actos de violencia muy comunes en nuestro país, o lesiones incluso por explosión, ¿no? De repente está un poco menos frecuente, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, aquí seguimos con la etiología, donde podemos ver ya más a grandes rasgos cuáles vendrían a ser las causas, ¿no? Que podrían provocar un traumatismo torácico cerrado. Tenemos, por ejemplo, una fuerza contundente directa, valga decir, un objeto que golpea la pared torácica. Por ejemplo, un bate de béisbol cuando alguien es asaltado, que te golpea en el pecho con un bate fuerte, pues se puede producir un traumatismo torácico cerrado. En lo que respecta a la aceleración o desaceleración, que son cambios rápidos, ¿no? en la energía cinética. Por ejemplo, un automóvil que se detiene rápidamente, lo cual ocasiona este efecto, ¿no? Que por inercia te vas adelante, y hay muchos casos de que varias personas cuando están en su auto y pasan estas situaciones, en el cual se van hacia adelante y terminan ocasionando ese traumatismo torácico debido a que se golpean contra el timón del propio auto, ¿no? Suele pasar mucho. También tenemos, por ejemplo, la fuerza de cizallamiento, las cuales son fuerzas que empujan de diferentes partes, ¿no? Los cuales van en direcciones opuestas cada uno y no se detienen, valga decir, cuando un auto colisiona con otro auto, por ejemplo, ¿no? También, por ejemplo, tenemos lo que vendría a ser por compresión, valga decir, lesiones por aplastamiento. Por ejemplo, cuando te cae un objeto muy pesado justo en el parte del tórax, te podría provocar un traumatismo torácico cerrado, ¿no? Ahí puse un ejemplo de un muñequito que le cayó una roca, lo cual, bueno, es algo exagerado, pero bueno. Y finalmente también tenemos explosiones, ¿no? La cual tenemos, por ejemplo, transferencia de energía al tejido torácico, ¿no? A partir de una onda de conmoción, ¿no? Lo cual, bueno, no tiene mayor explicación, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en cuanto al abordaje inicial del paciente con traumatismo, vamos a evaluar primero, bueno, la evaluación primaria, valga la redundancia, ¿no? Lo cual, por sus siglas en inglés van a ser ABC, las cuales, cada sigla va a significar la A de vía aérea, la B de respiración y la C de circulación. En lo que respecta a la vía aérea, va a ser muy importante buscar cuerpos extraños, los cuales puedan estar bloqueando la vía aérea. En un traumatismo puede ser, digamos, que eh, un paciente haya perdido los dientes debido a la causa traumática y estos dientes hayan podido ser aspirados hacia la vía aérea, ¿no? Los cuales son comunes, ¿no? En traumatismo de gran fuerza, y esto podría estar bloqueando el paso del aire. También tenemos que evaluar si hay lesiones en la tráquea. En tal caso, si es que hay una lesión en la tráquea, va a requerir ya una intubación más compleja, ¿no? También vamos a escuchar si es que hay sonidos respiratorios inusuales, por ejemplo, un estridor, que es un silbido fuerte, lo cual va a sugerir este estridor que hay, digamos, un estrechamiento, ¿no? Por un cuerpo extraño, o incluso puede significar un edema. En lo que respecta a la respiración, tenemos que evaluar el movimiento de la pared torácica, ¿no? Para ver si la respiración es uniforme y espontánea. El movimiento torácico entonces desigual sugiere, ¿no? Un tórax inestable. También tenemos, como ya dijo mi compañera Verónica, que también voy a tocar más adelante, también tenemos que ser muy importante, va a ser muy importante también que escuchemos los ruidos respiratorios, ¿no? Los cuales, estos ruidos respiratorios que estén amortiguados o pueden estar desiguales, pueden sugerir un neumotórax, ¿no? O un hemotórax. En lo que respecta a la circulación, vamos a palpar los pulsos en las cuatro extremidades. Taquicardia, por ejemplo, va a sugerir una inestabilidad hemodinámica, o incluso taquicardia también puede significar un neumotórax, ¿no? También vamos a evaluar el llenado capilar de las extremidades, ¿no? En lo que respecta a la evaluación secundaria, vamos a evaluar el mecanismo de la lesión, el cual me va a ayudar a determinar la gravedad de la lesión frente a la que estamos, y puede indicar qué estructuras torácicas están lesionadas, ¿no? Vamos a hacer una inspección minuciosa de la pared torácica. Por ejemplo, tengamos, ¿no? Que la marca del cinturón de seguridad ante una fuerza de inercia fuerte
o incluso la marca del volante, ¿no? Sugiere que ha habido una lesión grave, ¿no? Por la que ya dije, cuando hay una inercia, el cuerpo se va hacia adelante y bueno, choca contra el timón cuando uno está en su vehículo, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Acá tenemos algo que me pareció muy interesante en lo que respecta al traumatismo torácico cerrado. Acá tenemos una clasificación, ¿no? En los cuales eh, acá están ordenados según el grado según su gravedad, ¿no? Por ejemplo, tenemos las rápidamente letales, las potencialmente letales y las no necesariamente letales. En el grupo, por ejemplo, de las rápidamente letales, llama la atención el neumotórax atención, el neumotórax masivo, el bolet costal, que valga decir también que es los que el tórax inestable, cuando la respiración paradójica, bueno, los movimientos paradójicos, que ya también vamos a hablar de eso, y el taponamiento cardíaco. Estos pueden llevar a la muerte instantánea o en pocos minutos, ¿no? Esto nos ayuda a también a ver qué grado de intervención requiere el paciente, con qué emergencia, mejor dicho, ¿no? Con qué prioridad requiere ser intervenido el paciente, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, las potencialmente letales, las cuales, diga, ahí en este grupo están la perforación esofágica, la contusión pulmonar, la rotura traumática diafragmática. En estos casos, la literatura manifiesta, ¿no?, que el 50% de estos pacientes van a fallecer. Y las no necesariamente letales, tenemos un neumotórax, pero un neumotórax, digamos, controlado, no tan frecuente, las fracturas costales, que son las más comunes, y fracturas de escápula y un enfisema subcutáneo, que también ya habló mi compañera Verónica, ¿no? Yo voy a tocar y voy a ahondar más en alguna de estas, respectivamente, no en todas, porque no sería, digamos, muy práctico y no tengo tampoco tanto tiempo. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, aquí quiero recalcar un poco en lo que vendría a ser la imagenología, ¿no? La imagenología es muy importante tanto, ¿no? Puesto que nos ayuda a estimar el grado de la lesión o el grado del trauma frente al que estamos presente, qué tanto abarca este trauma y también guía al tratamiento, ¿no? Dónde es que debemos intervenir. También por ahí pueden sugerir algunas técnicas en las cuales frente a determinado trauma, a los cuales podemos actuar, ¿no? Las imágenes van a ser muy importantes en el tema del día de hoy, ¿no? En los traumas torácicos, sobre todo en los cerrados, ¿no? Puesto que digamos que el daño es interno y se requiere de una visualización interna, valga decir, para poder actuar, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos entonces la imagenología, que si bien el abordaje inicial para estabilizar a un paciente con un traumatismo torácico está estandarizado, la imagenología y el profesionales dependen, ¿no?, de la lesión evidenciada durante la evaluación inicial. La elección de la imagenología depende en sí de la estabilidad hemodinámica del paciente. Por ejemplo, digamos que por ejemplo, solo los pacientes estables hemodinámicamente van a poder someterse a una tomografía computarizada y los pacientes inestables se debe considerar una cirugía urgente, ¿no? En cuanto a la radiografía de tórax y evaluación con ultrasonido, vamos a ver que siempre se van a poder hacer, FAST por decirlo en inglés, son estudios que siempre tienen que hacerse, son diagnósticos iniciales, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces aquí tenemos a la fractura de costillas, la cual vamos a ver, es la lesión traumática más frecuente, ¿no? En lo que respecta al campo torácico. Eh, Vamos a ver que en estos casos la tomografía va a ser más sensible, pero sin embargo muchas veces con una radiografía puede llegar a ser suficiente, ¿no? Vamos a ver que la radiografía es apropiada para pacientes estables. También vamos a ver que el dolor nos puede ayudar a apuntar, ¿no? El lugar de la ubicación de la posible lesión, la lesión y más que todo qué otra estructura adyacente puede estar afectando. Por ejemplo, en la primera costilla podemos tener que haya un posible traumatismo de los vértices pulmonares, ¿no? Digamos, en la 10ª costilla, una fractura a ese nivel puede significar una posible lesión diafragmática, más que todo por ser un órgano adyacente, igual que la hepática, esplénica, la 12ª costilla, que ya está, digamos, más inferior, podría afectar, ¿no? Podría haber un compromiso renal en este caso, ¿no? Más vamos a ver que aquí vamos a completar un poco de lo que vendría a ser la anatomía para poder determinar qué estructuras adyacentes pueden estar comprometidas ante determinada estructura fracturada y que pueda estar ocasionando este tipo de complicaciones, ¿no?
Luego en el examen físico va a resaltar que va a haber una sensibilidad puntual a la palpación, pueden haber posibles equismosis o deformidades visibles y también puede haber crepitación audible, ¿no? En cuanto al tratamiento, vamos a ver que se va a centrar en 3 puntos. En el control del dolor, principalmente van a utilizarse primero, se va a recomendar a los pacientes respirar profundamente, lo cual puede tener un efecto en la neumonía asociada y también vamos a tener, ¿no? Que va a ser tratado para el dolor con AINES o con opioides, ¿no? Dependiendo de la gravedad del paciente del dolor que siente el paciente. Terapia respiratoria puede ser pertinente una espirometría de incentivo y fijación quirúrgica ya en casos, digamos, y fijación quirúrgica, ¿no? La cual en casos más graves, ¿no? Se utiliza cuando hay una asociación, ¿no? Con deformidad de la pared torácica, cuando hay un tórax inestable, como ya vamos a ver más adelante, o en la siguiente diapositiva, si no me equivoco, y una pseudotrosis sintomática. Entonces aquí lo que podemos ver en las imágenes de la izquierda, podemos ver, ¿no? Lo que se ve típicamente en una radiografía, las imágenes de arriba, por supuesto, lo que señalan las flechas blancas, lo que es la pérdida, ¿no? De la continuidad de lo que vendría a ser la imagen, ¿no? Es así como se clasifican las fracturas, como pérdida de la continuidad, en la cual se puede ver claramente, ¿no? Como está en la zona, o hay una zona que está discontinua en la otra, lo cual simboliza, ¿no? A la fractura, o señala que hay fractura. Se ve eso mucho mejor en lo que vendría a ser en la tomografía, en los cuales tenemos la A, que es una reconstrucción transversal, y la B, que es una reconstrucción coronal, en lo cual, ¿no? Podemos ver que las fracturas 8, 9 y 10 han sido fracturadas, incluso hay fragmentos, digamos, que están separados del segmento inicial, del segmento base, eh, eh, entre otras cosas, ¿no? Vamos a ver que estas dos imágenes se van a complementar muy bien, donde acordémonos que la tomografía es más sensible, pero la radiografía suele ser muchas veces suficiente, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Acá tenemos lo que ya se ha tocado varias veces en esta exposición, lo que vendría a ser el tórax inestable. En cuanto al tórax inestable, hay que dejar en claro que es una emergencia, ¿no? Se caracteriza por una alteración de la dinámica de la caja torácica, ¿no? Y la aparición de respiración paradójica. ¿Qué quiere decir con eso? De que el segmento que ha sido comprometido, que va a ser comprometido en 2 puntos, valga decir, en un punto A y en un punto B, lo cual hace que estos segmentos se separe del segmento inicial. Y esto va a hacer que cuando el paciente respire, digamos, por ejemplo, ante una inspiración digamos, ¿no? Diciéndolo de una manera muy burda, el tórax se va hacia adelante, el segmento que ha sido comprometido se va hacia atrás. Mientras que cuando el paciente expira, donde el tórax se va hacia atrás, el, el segmento comprometido se va hacia adelante, ¿no? Y a eso se refiere con un movimiento y una respiración paradójica, ¿no? Entonces tenemos que las características clínicas, ¿no? de este tórax inestable se puede manifestar como taquipnea, taquicardia, hipoxia. Los hallazgos en el examen físico son hallazgos similares a las fracturas simples de costilla, va a haber, digamos, una sensibilidad a la palpación. Eh, También tenemos, ¿no? Que, bueno, eso es lo que, es lo que ya dije, que siempre van a ser 3 costillas o más costillas adyacentes. Un segmento de la pared torácica se mueve, ¿no? En un sentido opuesto contrario, con lo que es el movimiento paradójico. La imagenología, la radiografía puede mostrar múltiples fracturas de costillas. Generalmente también tenemos que la tomografía, ¿no? Se emplea para obtener mejores detalles anatómicos. Tratamiento básico, control oxígeno suplementario, control del dolor y ventilación, ¿no? Con presión positiva en caso de insuficiencia respiratoria, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la fractura de clavícula, tenemos que también es muy común, ahí se ve en la imagen de la derecha, se ve clarísimo cómo es que ha habido una pérdida en la continuidad, lo cual incluso podría ocasionar lo que se llama la famosa tecla de piano, ¿no? En la cual una presiona la clavícula y sientes cómo se hunde una parte del hueso mientras que la otra parte se queda arriba, ¿no? Es muy importante esto. Características clínicas, dolor localizado a la palpación, igual que las fracturas de costillas, hallazgos en el examen físico, deformidad o edema, o crepitación palpable también, dolor localizado a la palpación. Imagenología, también como ya dije, la radiografía es suficiente, pero es suficiente y pertinente para definir la ubicación y la gravedad de la lesión. Tratamiento nuevamente del dolor, colocación de hielo, también va a ser importante inmovilizar con dispositivos ortopédicos que van a restringir el movimiento del hombro a menor de 30 grados a la abducción.
también la flexión hacia adelante o la extensión, ¿no? Las indicaciones para la cirugía incluyen, digamos, que sea una fractura abierta, un desplazamiento óseo, una lesión neurovascular o un abultamiento de la piel. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos fracturas del esternón también, el cual nuevamente, nuevamente podemos ver, ¿no? Cómo es un dolor localizado en el esternón. Se necesita mucha fuerza en sí para fracturar el esternón, ¿no? Por lo generalmente también se puede llegar a asociar a otras lesiones internas porque requiere de mucha fuerza para que el esternón se fracture, ¿no? También tenemos al hallazgos al examen físico nuevamente dolor, crepitación o deformidad ósea, imagenología. Se puede utilizar el ultrasonido como tamizaje. La radiografía de tórax tiene poca sensibilidad y acá tenemos que, como vemos en esa imagen, ¿no? Que se utiliza más que todo tomografías, ¿no? Se debe realizar tomografía de tórax y un electrocardiograma, ¿no? Por posibles lesiones asociadas. Acordémonos que, como ya dijimos, al ser el esternón difícil de fracturar, para que se fracture requiere de mucha energía, por lo tanto hay que estudiar también otras estructuras porque debido a la energía a la cual ha sido expuesto el tórax, es muy probable, casi seguro, de que han habido otras estructuras comprometidas, ¿no? Tratamiento, los pacientes estables con fracturas del esternón aislada, el tratamiento ambulatorio es razonable. Fracturas más complejas con patología asociada requieren más que todo consulta quirúrgica, ¿no? Para su tratamiento. Siguiente diapositiva, por favor. Neumotórax simple, aquí llegamos a una parte interesante. En lo que respecta al neumotórax, tenemos, ¿no? Que vamos a ver que el neumotórax se va a caracterizar por una disnea aguda, las características clínicas, un dolor torácico unilateral, el cual es generalmente unilateral. Vamos a ver que se van a acompañar de varios... un ratito, por favor, un momento. Un momento. Perdón, mi gatito me estaba molestando. Ya, entonces tenemos que, vamos a ver, ¿no? Que el neumotórax va a ser una colección de aire en el espacio pleural. Vamos a ver que va a implicar una disrupción pleural, ¿no? Generalmente se deben a una lesión pulmonar por fractura costal o barotrauma, valga decir que la costilla se ha fracturado, como ha habido, digamos, como esta fractura se ha fracturado, ha habido movilización, esta movilización ha penetrado en el campo pleural y ha ocasionado este neumotórax, ¿no? Entonces tenemos que tener en claro que el hallazgo en el examen físico va a haber una disminución de los sonidos respiratorios, va a haber una hiperresonancia o hipersonoridad, como se le llama a la percusión, va a haber una disminución del frémito vocal táctil. Vamos a ver que en la inmunología, en la radiografía de tórax va a ser la modalidad de elección, se va a caracterizar por hiperlucidez. ¿Y a qué me refiero con hiperlucidez? Es más, ¿cómo podemos diferenciar cuál es la zona que está afectada cuando hay un neumotórax, por ejemplo? Ahí en la imagen de la derecha tenemos una, una línea verde, la cual va a estar delimitando, ¿no? Al espacio pleural. La pleura, valga decir, ha colapsado y ha ocasionado que, asimismo, que el pulmón también se colapse un poco, ¿no? Y podemos ver que fuera de esa línea verde no va a haber una trama, no va a haber una trama vascular ni una trama aérea. Por eso es que se le llama que va a haber una hiperlucidez, ¿no? Puesto que en ese campo, como ya no hay parénquima, debido a que está un poco colapsado, debido a que está colapsado por este neumotórax, debido al aire, la presión de aire que hay, en esa parte no va a haber ningún tipo de trama vascular, ningún tipo de parénquima asociado, ¿no? Por lo tanto, se va a ver como se ve ahí, ¿no? Siempre como se dice, ¿no? Imagenología es muy importante la comparación con la otra, con la otra parte con la parte contrapuesta, ¿no? Entonces tenemos que comparar aquí lo que vendría a ser en este caso la parte izquierda con la parte derecha, donde vemos que la parte izquierda es la afectada, y tenemos que compararlo con la parte derecha, ¿no? Donde podemos ver que en la parte derecha, justo en el campo en el cual hay una hiperlucidez o en la parte izquierda, no se ve así en la parte derecha, ¿no? Siempre hay que ser comparativos y ahí se puede ver claramente el compromiso, ¿no? Asimismo, pueden asociarse otros tipos, ¿no? de signos, como por ejemplo el signo del surco profundo, lo cual es un aumento, ¿no? en el ángulo del seno costofrénico. Y también tenemos que el diafragma va a ser empujado hacia abajo, van a haber distintos signos los cuales nos van a permitir, ¿no? Determinar que estamos frente a un neumotórax, ¿no?
Bien, también tenemos aquí en cuanto al tratamiento, ante un neumotórax pequeño va a ser autolimitado, no va a ser necesario intervención o también puede ser necesario un soporte con oxígeno, según sea necesario. Si ante un sintomático de emergencia va a ser descompresión con aguja gruesa, sobre todo con aguja gruesa va a ser muy importante y en neumotórax sintomáticos o pequeños que no se resuelven espontáneamente va a ser también tener en cuenta la colocación de un drenaje pleural. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos también el neumotórax de tensión, que ya es la forma más grave, ¿no? De la anterior, donde si antes el pulmón estaba colapsado debido al aire, esta vez el pulmón va a estar sumamente colapsado. Eh, la, lo que indica la flecha derecha de la imagen de perdón, sí, la flecha en el pulmón derecho de la imagen de la derecha, valga la redundancia, donde podemos ver, ¿no? Que está señalando una estructura. Esa pequeña estructura es el pulmón que ha colapsado. Y acá podemos estar seguros, por lo que dije antes, ¿no? Vamos a ver que fuera de ese campo no hay trama, no hay trama vascular, no hay trama bronquial, no hay no hay parénquima, valga decir, asociado, ¿no? Lo cual se puede observar mediante la radiografía. Por lo tanto, es una zona de hiperlucidez que incluso si somos más minuciosos vemos que ha empujado, ¿no? Como se puede ver incluso mejor hacia abajo, como es que debido a la presión ha empujado la parte que está afectada, ha empujado hacia el lado contrapuesto a la parte que no está afectada, ¿no? Va a haber un desplazamiento tanto del mediastino como de la tráquea, como de las estructuras adyacentes hacia el otro lado, ¿no? Eso podemos clasificarlo como un neumotórax a tensión. Entonces tenemos que las características clínicas va a ser una disnea aguda, dolor torácico unilateralmente. También vamos a ver que en cuanto a los sonidos, en el examen físico vamos a ver que va a haber una disminución de los sonidos respiratorios, va a haber una hipersonoridad, va a haber desviación, ¿no? Del mediastino lejos del neumotórax de tensión, como ya dije, va a haber una disminución del frenito vocal táctil, va a haber una ingurgitación yugular. La imagenología, la radiografía de tórax va a ser la modalidad de elección. Vamos a ver que se va a caracterizar nuevamente por una hiperlucidez, pero a diferencia del neumotórax, que digamos que podría ser más simple, en este caso de la tensión va a haber una desviación, ¿no? De la tráquea lejos del pulmón colapsado, ¿no? La parte contralateral, hacia el lado sano. Tratamiento en estos casos sí va a ser de emergencia, incluso una descompresión con aguja de emergencia, y también va a ser pertinente la colocación de un drenaje pleural, ¿no? Para evitar la acumulación de aire. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces aquí tenemos otros tipos de estructuras. Creo que ya se me está acabando un poco el tiempo, así que bueno, aquí solamente para que vean, ¿no? Todo lo que podría ocasionar un, este, un traumatismo de tórax cerrado, por ejemplo, un desgarro trocobronquial, el cual el tratamiento aquí pues, podría ser broncoscopía, primero para evaluar la extensión de la lesión, una reparación quirúrgica incluso en pacientes estables, dado el riesgo, ¿no? De desarrollar una estenosis de la vía aérea. Siguiente diapositiva, por favor. También tenemos un taponamiento cardíaco. Aquí tenemos el típico imagen corazón en botella, el cual ahí incluso se ha puesto, ¿no? Una imagen de estas típicas botellas del laboratorio, en las cuales vamos a ver la forma que va a tener el corazón debido a la acumulación, ¿no? De sangre que ha habido en la parte inferior, ¿no? El tratamiento, vamos a ver que en estos casos va a ser la periocardocentesis guiada, ¿no? Por ultrasonido cardíaco, es tanto diagnóstico como terapéutica, ¿no? Así vamos a poder extraer todo el líquido que está comprometido, ¿no? Sobre todo en la parte inferior. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos rotura aórtica traumática, la cual también va a ser la cual va a ser muy, muy importante tener en cuenta, puesto que esta situación puede llevar incluso rápidamente a la muerte del paciente. Hay que hacer una reparación quirúrgica de emergencia en estos casos, ¿no? La radiografía de tórax va a ayudar mucho porque lo cual puede mostrar, ¿no? Ensanchamientos, desviación del mediastino, contorno del arco aórtico distorsionado. También la tomografía de tórax, ¿no? Hematórax, la cual puede ser especialmente por encima del vértice del pulmón izquierdo, ¿no? La tomografía de tórax y el ultrasonido cardíaco transesofágico son modalidades diagnósticas definitivas, ¿no? Esto va a ser muy importante tener en cuenta, puesto que, como ya dije, puede llevar rápidamente a la muerte del paciente, ¿no? Requiere una reparación quirúrgica de emergencia. Siguiente diapositiva, por favor. Rotura diafragmática, lo mismo, el tratamiento va a ser un cierre quirúrgico. Siguiente diapositiva, por favor.
ruptura esofágica, el tratamiento va a ser con reparación quirúrgica nuevamente para reducir el riesgo de la fuga significativa que puede causar, ¿no? Un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? También antibióticos y cuidado de soporte, ¿no? En este caso, la esografía con contraste azul libre va a ser diagnóstica y la radiografía o tomografía de tórax puede ayudarnos a, a encontrar o a evidenciar complicaciones asociadas, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Ahí se lo he dejado las diapositivas que, digamos, no lo he explicado tan a profundidad. Y bueno, doy el pase a mi compañero. Muchas gracias. Muy bien, lo felicito. El siguiente. Bien, ahora vamos a hablar con respecto a traumatismo abierto o también llamada penetrante. Hay que tener en cuenta lo que dijo el compañero Edwin, que traumatismo cerrado quiere decir es una lesión no penetrante, pero abierto, su mismo nombre lo dice que es penetrante, ¿no? Es decir, que va a romper lo que es la integridad del tejido. Siguiente, por favor. Entonces, con aspectos generales o información general, vamos a tener lesiones por arma de fuego y también otras lesiones, ¿no? Que lo van a acompañar. Pero epidemiológicamente, en lesiones por arma de fuego, vamos a tener que la mortalidad por heridas de bala en Estados Unidos va a ser 10.2 por cada 100.000 casos. Y va a haber más muertes suicidas que van a estar en sí relacionadas con armas de fuego. Y generalmente esto se va a dar por homicidio. Vamos a tener lo que es los mecanismos de lesión, en el cual vamos a tener las lesiones de media o alta velocidad, también lo que son los daños causados a estructuras adyacentes en donde la bala va a ingresar, ¿no? Vamos a tener otro punto, lo que son los órganos densos, es decir, aquí un claro ejemplo podría ser el hígado o el vaso, ¿no? Estos, ¿qué es lo que va a pasar? Sufren lo que es más daño. ¿Por qué? Porque básicamente absorben más energía, ¿no? Y esto es lo que va a provocar una mayor lesión. En otras lesiones penetrantes tenemos epidemiológicamente una de las formas más comunes de trauma penetrante en sí a nivel mundial. Su mortalidad va a ser por heridas de arma blanca de 9.4 por 100.000 casos. Y los mecanismos de lesión vamos a tener por lo general, esto va a ser, digamos, causado por un objeto afilado que atraviesa, ¿no? Entonces, un claro ejemplo es el cuchillo, no podría ser también una botella rota, ¿no? Vamos a tener como mecanismo de lesión de baja velocidad y también la hemorragia y la infección. La hemorragia y la infección, mencionar que estos son mecanismos más significativos. ¿Por qué? Porque van a ser responsables con respecto a la morbilidad y también la mortalidad. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es la etiología de un trauma torácico penetrante? Lo principal, heridas de bala y puñalada, ¿no? Objetos con punzocortantes, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las posibles lesiones? Las posibles lesiones con más frecuencia, las voy a mencionar, es el hemotórax, el neumotórax, también fracturas de costilla, y vamos a tener la lesión de órganos, ¿no? Vamos a tener al mediastino, al pericardio, al árbol traqueobronquial y a la rotura diafragmática. Y por otro lado también vamos a tener posiblemente una lesión vascular. ¿Y qué vamos a encontrar aquí? Posiblemente vamos a tener la arteria subclavia, a la arteria torácica interna, a la aorta, ¿no? Y también a la vena cava. Siguiente, por favor. Ya. ¿Cuáles serían las características clínicas? Vamos a tener una lesión del parénquima pulmonar, también una contunción pulmonar, y también una lesión, ¿no? Traqueobronquial. Y todo esto lo que acabo de mencionar generalmente me va a conllevar a una hipotensión, a una hipoxia. Los pacientes generalmente van a estar taquicárdicos y esta taquicardia sí va a ser persistente. Vamos a tener el neumotórax. Generalmente vamos a encontrar los ruidos respiratorios disminuidos. Tenemos el neumotórax, lesión también traqueobronquial. Aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a encontrar lo que es la crepitación, ¿no? Cutánea. Y también tenemos lo que es la lesión pulmonar o pericardial, ¿no? Y bueno, aquí el paciente generalmente tiene ausencia de aire, ¿no? Y esto también va a ser persistente. Va a ser siempre acompañado, ¿no? Con el dolor torácico pleurítico intenso. Como otra característica clínica tenemos la lesión traqueal o esofágica,
Aquí vamos a notar el cambio de voz en sí en el paciente, o el paciente también tendría una sensación de un cuerpo extraño, ¿no? Vamos a tener también como otra característica clínica el derrame pericárdico, ¿no? Y se va a encontrar en lo que es una distensión venosa yugular. Siguiente, por favor. Entonces, en la primera imagen, ¿qué es lo que podemos ver? Es una herida de arma blanca, ¿no? Que está atravesando el pecho. Bueno, esta herida está en la parte anterior del cuerpo, ¿no? Y está penetrante, ¿no? Y oblicua, digamos, al arma blanca, ¿no? En el lado izquierdo en sí del tórax. Bueno, y refieren de que el corte es de 4 centímetros y está como podemos ver el pezón, está por encima del pezón. Entonces, el objeto en sí utilizado para causar la herida punzante, digamos que debe permanecer in situ hasta, digamos, la extracción intraoperatoria, ¿no? En la segunda imagen podemos ver la radiografía anteroposterior. El paciente aquí se encuentra en posición supina. Refirieron que esta radiografía el paciente está junto a la cama y también muestra lo que es una herida punzante en el tórax, ¿no? Acompañado con neumotórax y también el objeto penetrante, ¿no? In situ. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el abordaje en sí del trauma de un paciente torácico penetrante o abierto? Primero, tenemos que evaluar los cuidados y preliminares, ¿no? Es decir, el abordaje, o sea, saber el abordaje en sí del traumatismo. También tenemos que tener en cuenta lo que es, digamos, cómo sería su procedimiento, ¿no? De emergencia. Principalmente puede ser lo que es, hay que tener en cuenta la descomprensión con aguja y también como podemos apreciar en la imagen lo que es la colocación de un vendaje, ¿no? Oclusivo. Y esta, como podemos ver, va a estar con cinta adhesiva en 3 lados para una herida, ¿no? Torácica fusionadora. Tenemos también la toracotomía de reanimación. Entonces, esto hay que tener muy en cuenta que solo debe realizarlo si está presente un cirujano y ese, claramente debe estar, ¿no? Capacitado y experimentado. Entonces, digamos que los pacientes que sobreviven van a ser enviados en sí al quirófano para un mejor, digamos, manejo quirúrgico, ¿no? ¿Y cuáles son las maniobras que van a incluir? Incluyen lo que es la evacuación del taponamiento cardíaco, también lo que es la hemostasia de lesiones cardíacas o vasculares, ¿no? Y generalmente se realiza un masaje cardíaco abierto. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto a las indicaciones, hay que tener en cuenta que esto se le da para pacientes que tienen paro cardíaco, que digamos que ocurrió en o después de la presentación, ¿no? Digamos que podría ser esto inminente, o si es inminente. Entonces, también otra indicación sería para pacientes sin pulso, con signos de vida después de un traumatismo, ¿no? También podría ser si el paciente puede realizarse antes del hospital, por ejemplo, en una ambulancia, ¿no? O en el servicio de urgencia. Con respecto a la toracotomía urgente, esta sí es realizada en el quirófano, ya sea para tratar las afecciones o lesiones agudas de los órganos torácicos, ¿no? Que van a requerir atención quirúrgica de inmediato. Y esto generalmente se da dentro de las 48 horas posterior en sí a la lesión. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones que deben incluir? Que el paciente sí debe estar hemodinámicamente inestable, el objeto penetrante in situ penetración debe estar penetrado mediastínicamente, debe tener taponamiento cardíaco, hemorragia masiva, ¿no? O continuo del tubo torácico, fuga de aire masiva y evidencia de lesión orgánica grave. Siguiente, por favor. ¿Y cuál sería el manejo a futuro? Hay que tener en cuenta que siempre tenemos que tener una vigilancia con respecto a los signos vitales, ¿no? Siempre estar constante evaluación. También reevaluar, ¿no? Una reevaluación continua. Que digamos que la reparación quirúrgica adecuada debe de siempre el paciente estar, ¿no? Estabilizado y que esto se repita, ¿no? La toma de imágenes siempre, como han mencionado mis anteriores compañeros, es muy importante, ¿no? La toma de imágenes y la radiografía.
Pero hay que tener en cuenta aquí que en traumatismo abierto, los objetos penetrantes solo deben de retirarse en el quirófano, ¿no? Ahora vamos a hablar principalmente del hemotórax traumático, porque eso es lo más así frecuente que se presenta. Entonces, en su definición tenemos que es la acumulación de sangre dentro del espacio pleural, y esto es debido a un traumatismo, ¿no? En cuanto a la etiología, tenemos más comúnmente debido a un traumatismo penetrante o cerrado, ¿no? En cuanto a las características clínicas, vamos a tener dificultad respiratoria, ruidos respiratorios. Estos ruidos respiratorios posiblemente estén disminuidos o, o incluso van a estar ausentes, ¿no? Vamos a tener una disminución del fremitos táctil, va a haber matidez en la percusión, dolor de pecho y también venas planas, ¿no? En el cuello vamos a encontrar, el paciente va a estar en shock hemorrágico. Vamos a tener la deformidad de la pared torácica, va a haber digamos que a la palpación vamos a encontrar lo que es la crepitación. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, tenemos principalmente lo que es la radiografía de tórax, ¿no? Generalmente en este motórax traumático siempre va a tener como que un aspecto similar a lo que es el derrame pleural, ¿no? Vamos a encontrar opacidad y aplanamiento en el ángulo costofrénico, posiblemente una desviación traqueal, es decir, desplazamiento, ¿no? del mediastino. Como otro diagnóstico también tenemos el ultrasonido. Esto es posible en sí la detección de cantidades más pequeñas en sí de líquido o sangre que en la radiografía de tórax, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar una señal hiperecogénica y esto se ve generalmente primero en el receso costodiafragmático. Y esto comúnmente también es utilizado con el protocolo de FAS. El protocolo de FAS, tengo entendido que su objetivo principal o fundamental, digamos, es detectar lo que es el líquido libre, ¿no? En la cavidad abdominal o en un paciente en sí, digamos, que está politraumatizado, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esos dos diagnósticos, ¿no? La radiografía de tórax y el ultrasonido. Y por último, bueno, el tratamiento, ¿no? El tratamiento por lo general también se va a insertar en el tubo torácico en el quinto espacio intercostal, en la línea medio axilar. Y también vamos a tener a la toracotomía, ¿no? Pero la toracotomía solamente vamos a indicar si el paciente tiene salida del tubo torácico, ¿no? Mayor a 1500 mililitros, inmediatamente después de la colocación, ¿no? O si no, si el paciente tiene 200 mililitros por hora durante de 2 a 4 horas, ¿no? Y sí va a haber, digamos, estos pacientes requieren de múltiples, ¿no? transfusiones. Y como complicación, generalmente se va a presentar lo que es la enfisema pleural, el fibrotórax y también el pulmón, ¿no? Generalmente va a estar atrapado. Siguiente, por favor. Bien, estas son mis referencias bibliográficas. Voy a dar el paso a mi compañero ya. Muy bien, la felicito. Bien. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Doctor, una consulta. ¿Cuánto tiempo me resta para terminar la exposición? Esta es la última presentación. Correcto. Ya. Bueno, comenzamos con síndrome de distrés respiratorio agudo. Siguiente, por favor. Bueno, antes que nada mencionar una definición justamente del Journal de Medicina Crítica, ¿no? De el autor Esteban Fernández, mencionando que el síndrome de distrés respiratorio agudo pues, es una enfermedad altamente heterogénea que es producido por múltiples patologías y está caracterizado justamente por un daño pulmonar infiltratorio agudo y difuso, que lleva a un aumento justamente de la permeabilidad vascular, aumento del peso del pulmón y la pérdida de aireación normal. Entonces, algunas manifestaciones clínicas que nos va a dar lo que es SDRA, va a ser una clínica propia del síndrome de distrés respiratorio, más una clínica del evento incitador. La clínica del evento incitador va a estar
va a estar evaluada en los hallazgos del evento incitador, que va a ser justamente la etiología, la causa del síndrome de respiratorio agudo. Lo que tenemos que tener en cuenta que nosotros para sospechar SDRA tenemos que saber que vamos a tener tres sospechantes que van a ser el síntomas progresivos de disnea, un requerimiento de crecimiento de oxígeno y infiltrados alveolares en las imágenes torácicas de las 6 a 72 horas del evento incitador, ¿no? Para eso tenemos que tener en cuenta la historia clínica y el examen físico. Vamos a ver que nuestro paciente se va a presenciar típicamente con disnea, con una disminución de la saturación de oxígeno. Además, en menor frecuencia puede existir casos de taquipnea, taquicardia y el hallazgo de crepitantes difusos. Sin embargo, cuando existe lo que es un SDRA grave, podemos encontrar confusión aguda, cianosis y pacientes con diaforesis, ¿no? Y dependiendo de la etiología, podemos encontrar tos, dolor torácico, sibilancias, hemoptisis, fiebre. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, para ver justamente, tenemos que ver la etiología, ¿no? Por ejemplo, aquí he puesto un cuadro resumen de las etiologías. Ahora, recordemos que las etiologías existen más de 60 etiologías conocidas que causan lo que es síndrome de respiratorio agudo. Sin embargo, acá están las más frecuentes. Tenemos justamente la septicemia, la neumonitis por aspiración, neumonías infecciosas, y acá un muy importante que también viene por el tema de la exposición, lo que es el trauma severo o fracturas múltiples. También están las contusiones pulmonares, las quemaduras o inhalación de humo, lesiones pulmonares, ¿no? Relacionadas justamente con transfusión y transfusiones masivas, pancreatitis, lesiones, entre otras. Y ahí está también lo que es procesos invasivos, como hace la cirugía torácica y posiblemente también agentes farmacológicos, ¿no? En función a eso, va a haber diferentes características clínicas. Por ejemplo, en la septicemia se puede encontrar un paciente con esa disnea, con ese requerimiento de oxígeno, hallazgos imagenológicos en tórax, pero también se puede hallar lo que es fiebre, hipotensión, leucocitosis, acidosis láctica y un foco infeccioso. Entonces, por eso se menciona que es la clínica propia más la clínica del evento incitador. Por ejemplo, si estamos en un trauma severo, ¿no? Va a haber antecedentes de trauma, fracturas en las últimas semanas, entre otros. Y en función de eso vamos a existir diferentes pruebas diagnósticas que están justamente en la última categoría, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Y bien, ¿cuáles van a ser las pruebas de laboratorio para su diagnóstico, no? Por eso se menciona que las pruebas de laboratorio no son específicas, porque va a ser justamente una etiología heterogénea, ¿no? Entre los diferentes síndromes de respiratorio. Generalmente está lo que es un hemograma completo, ¿no? Más lo que es leucocitos que pueden estar normales, elevados, disminuidos. En caso de septicemias obviamente va a estar elevados, o también en ataques anafilácticos lo mismo. Con o sin direcciones a la izquierda que responde justamente a la respuesta de estrés. Si nosotros tomamos lo que es una AGA, vamos a encontrar justamente una hipoxemia. Vamos a encontrar también alcalosis respiratoria aguda y gradiente de oxígeno alveolar arterial elevado. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de las imágenes que podemos pedir van a ser las básicas, que va a ser primero la radiografía de tórax, va a estar también la tomografía de tórax, y últimamente hicieron estudios justamente de la ecografía pulmonar. Ahora, dentro de la radiografía de tórax, justamente hacer una prueba inicial que va usualmente mostrar opacidades alveolares difusas, ¿no? Y lo que tenemos que saber es que estos pacientes necesitan ser seriados, ¿no? Necesitan lo que es, según la evidencia de los expertos, que tiene que haber una evaluación cada 24 horas, que corresponde también lo que es una imagen radiológica distinta cada 24 horas, porque los cambios radiográficos en el síndrome respiratorio van a cambiar con el tiempo. Si hablamos de las tomografías, vamos a encontrar justamente opacidades, ¿no? Opacidades que pueden ser bien sutiles, de vidrio deslustrado, en parches, ¿no? Particular justamente en la fase temprana, en la fase inicial, aguda, y que justamente cuando ya se ve más fuerte, cuando se logran consolidar, ya es justamente donde la enfermedad empeora y que puede ser altamente mortal. Siguiente diapositiva, por favor. Eso es con respecto a las imágenes laboratoriales. Ahora, con respecto al diagnóstico, tenemos que saber que hay un diagnóstico clínico y un diagnóstico anatómico y de estadios. En el diagnóstico clínico siempre se habla de los criterios de Berlín desde el año 2012,
¿no? Es unos criterios que justamente cumplen una calidad y rigurosidad estrecha sin irse a un gran amplio de complicaciones, de complicación en la definición de los términos. En este caso vamos a ver el factor tiempo, ¿no? El factor tiempo tiene que ser es insulto clínico conocido dentro de una semana o un empeoramiento de la sintomatología. Algún tiempo también se menciona, pues, ¿no? De 24 a 48 horas después de un evento incitador. Las imágenes radiológicas nos muestran lo que son opacidades bilaterales, ¿no? En el caso de las radiografías, no totalmente explicadas por derrame, colapso lobar o nódulos, ¿no? Entonces, ahí justamente esos derrames, colapso lobar y nódulos también pueden ser diagnósticos diferenciales. También tenemos que ver el origen del edema, ¿no? Va a haber una falla respiratoria no totalmente explicada por una falla cardíaca o sobrecarga de volumen. También tenemos que ver la oxigenación, que va a estar entre leve, moderada, grave, según el PAFI. Un PAFI menor a 200, PAFI menor a 100, y PAFIs entre 100 y 200 y PAFIs menor a 100. Si nosotros hacemos un diagnóstico de anatomopatología de estadio, vamos a ver que el síndrome de diestrés respiratorio agudo va a estar justamente constituido por 3 etapas. La etapa exudativa temprana, la etapa fibroproliferativa y la etapa fibrótica, ¿no? Una etapa ya más progresiva. Entonces, en la etapa exudativa podemos encontrar ahí abajo lo que dice en días, ¿no? En el primer día, segundo día, se puede encontrar lo que es la formación de lo que es el edema. El pico del edema va a ser en el primer día y ya en el segundo o tercer día empieza lo que es el descenso. Justamente pues viene la que es aumento a partir del primer día, segundo día, y puede progresar con un pico del tercero a sexto día lo que es la hialinización de la membrana, ¿no? Y a partir también del segundo día empieza justamente a una inflamación intersticial, lo que corresponde a lo que es a la fase proliferativa. Y a partir del tercer día comienza justamente la fibrosis, llegando justamente dentro de los 78 horas, ¿no? Lo que es justamente lo que es una fibrosis intersticial. Siguiente diapositiva, por favor. Y con respecto a lo que es el manejo, ¿no? Ahí podemos ver una cuadra lo que es a la parte izquierda, justamente lo que hace el desarrollo. Bueno, ahí parece que la imagen se ha movido. Pero corresponde justamente comienza con lo que es un paciente que está con sospechas, ¿no? Con las sospechas que va a iniciar justamente con la progresión de la disnea, con la hipoxemia disminuida, con requerimientos de oxígeno, ¿no? Y con el hallazgo de opacidades bilaterales. Entonces, si nosotros sospechamos justamente del síndrome de respiración agudo, más alguna posible causa que puede ser sepsis, neumonía, traumas, pancreatitis, ¿no? Shocks, entre otros, ¿no? Podemos ver si la causa primaria va a estar clara o no va a estar clara. En función a eso vamos a tener nuestro manejo, ¿no? Que lo vamos a aplicar en la siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, a ver, por favor. Siguiente. Ya, a ver, justamente lo que está el manejo temprano, ¿no? Va a corresponder justamente a intubación más la inducción a la sedación. Y en función a la severidad, y la relación del PAFI, vamos a aumentar justamente las escalas. Siguiente diapositiva, por favor. Según ese artículo, que es justamente sobre una guía, ¿no? Vamos a encontrar justamente grados de evidencia. Siguiente diapositiva, por favor. Y ahí está. Esta es justamente una tabla de resumen de los grados de evidencia que se tiene que tener para el manejo de lo que es el síndrome de respiración agudo. Va a existir lo que es una evaluación, por lo menos cada 24 horas del paciente. Va a ser un paciente que va a ser monitorizado. También tenemos que tener que el volumen tindal, el volumen corriente, va a ser justamente calculando de 6 mililitros por kilogramo de peso. También vamos a tener otros factores como va a ser la presión de Plateau, que no debe exceder a los 30 centímetros. También la presión positiva final de la expiración, ¿no? Valores superiores a 5 centímetros. También va a estar lo que es uno de los más recomendados en las complicaciones, que va a ser la maniobra de cúbito prono. Y debe usarse justamente en pacientes con síndrome de respiración más complicados,
en PAFIs de menor a 150. También tenemos lo que es el ECMO, que van a hacer la oxigenación por membrana extracorpórea, que están a los pacientes que están con menos de 80 mililitros. Siguiente diapositiva, por favor. Y bien, este algoritmo representa justamente cuál es su manejo en función de lo que es el PAFI. Cuando necesita un PAFI menos a 150, ¿no? Vamos a dar justamente BNI y vamos a poner si este va a tener éxito o va a tener fallo. En función a eso vamos a seguir monitorizando, ¿no? Se monitoriza el PAFI, se monitoriza el CO2, se monitoriza la saturación, ¿no? Y ahí llegamos justamente cuando no se encuentra, digamos, éxito, se pasa lo que es a los bloqueos neuromusculares, más también la ventilación prono. Siguiente diapositiva, por favor. Y bien, revisando lo que es la literatura, ¿no? En este artículo un poco antiguo que se menciona en 1997, va a ser lo que es un estudio comparativo, ¿no? Se dice que el síndrome de dificultad respiratoria en adultos suele estar relacionado justamente a lesiones torácicas directas o indirectas. Siguiente diapositiva, por favor. Según lo que es un artículo de revisión, ¿no? De lo que es del síndrome de insuficiencia respiratoria aguda y el trauma, se menciona que los factores clínicos asociados con un alto riesgo son trauma severo, especialmente en los pacientes politraumatizados, y trauma profundo de tórax con contusión pulmonar. Siguiente diapositiva, por favor. Según un artículo europeo, ¿no? Menciona justamente titulado Trauma torácico y síndrome de dificultad respiratoria aguda en pacientes politraumatizados. Esto va a ser un análisis respectivo que se hizo en el año 2017. Concluye que el trauma torácico se identificó como un factor de riesgo importante para la aparición de síndrome de respiración agudo y un inicio más temprano de las víctimas de politraumatismos. Siguiente diapositiva, por favor. Y bien, en este artículo del año 2018, ¿no? que justamente evalúa la escala de gravedad de traumas torácicos al ingreso, que permite determinar el riesgo de síndrome de respiración agudo tardío en pacientes traumatizados con contusión pulmonar. En este estudio justamente concluye que una puntuación en el TTTSS extrema al ingreso predice con predicción la aparición de síndrome de respiración agudo tardío en pacientes con trauma torácico cerrados afectados por contusión pulmonar. En este puntaje simple se podría guiar la toma de decisiones del manejo temprano por una proporción no despreciar en esta población específica. Bueno, en ese caso, en población específica son la población de estudio en este artículo. Siguiente diapositiva, por favor. En este artículo, ¿no? Sobre la evaluación de trauma, ¿no? Ahí está justamente el score TTCS, que va a estar lo que es el grado 0, grado 1, grado 2, grado 3, en función al PAFI, en función justamente si existe contusión, ¿no? En los lóbulos, si es un lateral, bilateral o más de 2, en la edad y cuál va a ser su respectivo punto. Entonces, esto va a ser en ese estudio, sirve como un factor predictor, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, en ese TTCS, en función a la mortalidad, ¿no? En ese estudio se concluyó que existe que el apoyo del TTCS para predecir la mortalidad en pacientes con lesión torácica. Además, el TTCS aparece capaz de predecir lo que es el síndrome de respiración agudo. Siguiente diapositiva, por favor. Y bien, para terminar, esta es la última diapositiva, que este es un estudio, una revisión sistemática y metaanálisis y se hizo sobre la incidencia del síndrome de dificultad respiratoria en adultos en pacientes traumatizados, ¿no? Se concluye que los resultados de este metaanálisis fueron positivos para asociar a una causante de alta mortalidad el trauma torácico y los politraumatizados sin un manejo temprano. Siguiente diapositiva, por favor. Eso es todo en parte. Muchísimas gracias. Muy bien, lo felicito. Tenemos una reunión, hay que disculparme después.